Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sesión especial que hemos decidido preparar en conmemoración de un tiempo considerado por la Iglesia global, por la Iglesia cristiana en su totalidad, y es justamente el Pentecostés. Por supuesto que esta festividad cristiana ha adquirido distintas implicaciones, distintas connotaciones a lo largo de la historia, pero esto ha sido ya más bien resultado de la adaptación, ¿no? de cómo se ve esta celebración. Sin embargo, guarda raíces apostólicas muy fuertes y es justamente en función de esas raíces apostólicas que nosotros tenemos que volver al núcleo de la celebración. Por supuesto, hay una enseñanza de por medio y es el advenimiento del Espíritu Santo que se posiciona en primer lugar, en primer momento, sobre el colegio apostólico, sobre los primeros discípulos, pero que esto a su vez se exacerba para la iglesia en su conjunto. Y el objetivo del Espíritu Santo es, sin lugar a dudas, empoderar a la iglesia para poder caminar, para poder avanzar, progresar y expandirse. Es gracias al Espíritu Santo que la iglesia subsiste, que se ha llegado a rincones inimaginables con las buenas noticias y que hemos podido llegar a ser obedientes al mandato de nuestro Señor Jesucristo sobre ir por todas las naciones y anunciar sus palabras, anunciar el Evangelio, hacer que los demás sean sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es justamente este el objetivo. Y vemos claramente el mismo cuando analizamos el evento como tal en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro escrito por Lucas, y vemos cómo a la llegada del Espíritu Santo precede una comunidad que estaba celebrando la resurrección, pero recluida en Jerusalén, una comunidad que estaba en Jerusalén pasiva. 40 días el Señor, después de su resurrección, está con ellos, les acompaña, los instruye, y ellos lo ven ascendiendo hacia los cielos. 10 días marcan la incertidumbre de la iglesia. Con total seguridad pasó por la mente de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos, un final. Ciertamente, quizá se imaginaban que todo llegaría a su fin, mas lo que estaba por venir 10 días después marcaría el progreso de la iglesia en términos de su expansión. Así pues, nosotros queremos presentar en torno a esta gran celebración del Pentecostés esta perspectiva teológica sobre el Espíritu, sobre la ley y sobre la praxis cristiana en todo un panorama al que le hemos conocido como la nueva economía de la creación. Ya iremos viendo a lo largo justamente de este estudio por qué adquiere estas dimensiones y por qué nosotros hacemos esta propuesta, que no es más que retornar a la tradición apostólica, retornar a la iglesia primitiva, entender básicamente las implicaciones de esta iglesia y asumir nuestro rol en la praxis cristiana de nuestra sujeción al Espíritu y a la ley escrita en nuestros corazones. Ese es básicamente el objetivo del Pentecostés. Y quisiera que traigamos nuestras escrituras, nuestras Biblias, cualquiera que sea la edición que tengamos a la mano, porque las vamos a utilizar. Es un estudio teológico, pero es necesariamente bíblico. Y quisiera, antes de comenzar el estudio, orar con ustedes, orar para ustedes, a fin de que el Señor pueda dirigir nuestras implicaciones, nuestro estudio, nuestras visiones, nuestras palabras. Así pues,
Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad de acudir a tu palabra, de analizar las implicaciones provistas en ella, en el marco de la celebración del Pentecostés, de la fiesta de las semanas, cuando termina la temporada de cosecha. Te damos las gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús, en la festividad de la Pascua, porque a partir de su sacrificio, de su resurrección, se pueden vislumbrar los primeros frutos. Y aquí en este tiempo, para nosotros, es justamente la proclamación del Evangelio. Te pedimos que por ese Evangelio, que ha venido a ser las nuevas noticias y las buenas noticias, nosotros nos mantengamos fieles a su contenido, a su mensaje. Que nos apropiemos de nuestro rol como agentes activos de la Iglesia y que llevemos estas buenas noticias a nuestros hermanos, que las demos a conocer. Te pedimos que así como el Espíritu Santo se derramó sobre la primera comunidad cristiana, se siga derramando en cada creyente a fin de empoderarnos, de darnos valentía, de darnos fuerza para continuar la labor de la Iglesia, que es plenamente su expansión. A menudo la Iglesia el día de hoy celebra bautismos. Te pedimos por aquellas personas que dan este paso en su caminar. Te pedimos por todos aquellos que han decidido mostrar públicamente la aceptación de las promesas dadas por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que en todo bautizado haya el deseo ardiente, ferviente, inagotable de colaborar con la Iglesia. Que la Iglesia en su conjunto prevalezca por la acción de tu Santo Espíritu. Y que hagamos esta labor de querigma sobre aquellos que aún no conocen el contenido del mensaje, pero que han sido llamados a conocerlo. Obra pues, Señor, en tu pueblo, en tu nación, en tu creación, y a nosotros, la Iglesia, danos la oportunidad de servirte. No somos más que barro en tus manos, más que barro en tus manos que eres el alfarero. Haznos como tú quieres que seamos y ayúdanos a ser humildes para poder afrontar esta dimensión del ser simples siervos tuyos. Todo esto lo pedimos y damos gracias en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarme en esta oración, en primer lugar, en primera instancia, y vamos ahora a indagar juntos justamente en esta parte, ¿no?, de Pentecostés. Muy bien. Lo que sí quisiera decir en primer lugar es que el Pentecostés no es una festividad que sucede a Cristo. Vean, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, que una de las primeras ideas es que es una festividad de origen cristiano y que nosotros la vivimos, nos posicionamos en ella por esa misma razón, por ser una festividad netamente de origen cristiano. Pues ese es el primer esquema que tenemos que romper. El Pentecostés no es una festividad de origen cristiano, es una festividad de origen judía, ¿bien? Y es una festividad agrícola, tiene un fundamento agrícola y que tiene que ver nada más y nada menos que con la Pascua. Así pues, la Pascua nos recuerda la salida, ¿verdad? Nos recuerda el paso.
del pueblo de el Señor por, en este caso, el mar, tras el asedio de los egipcios. Antes de ello hay que recordar que la primera Pascua de hecho se celebra en territorio egipcio. Aquella ocasión se celebra de forma muy acelerada, de forma muy precipitada. Básicamente consistió de manera exclusiva en la selección de un cordero sin mancha y prepararlo de manera apresurada. Así pues, la sangre del cordero serviría además para marcar las casas de los hebreos, y así la última de las plagas, la más severa de ellas, pasaría de largo de ellos. Esta plaga da fin a los primogénitos de los egipcios, incluyendo a los de los animales, pero ignora prácticamente a los primogénitos de los hebreos. Al final, la marca es la sangre. El procedimiento de la sangre, el sacrificio. Y más tarde este resignificado implica la salvación, la redención, el perdón de los pecados. Una vez instaurado el pueblo, todo esto adquiere una connotación meramente agrícola. La Pascua es en función de las primeras cosechas, y lo que viene a continuación es justamente el fin de las cosechas. A esta festividad, que de hecho expresa el fin de las cosechas, es el Shavuot, también conocida como la fiesta de las semanas. Y esta ocurre justamente 7 semanas después del inicio de las cosechas, que es propiamente dicho la Pascua. ¿De acuerdo? Entonces, marca una transición visible. Es las primicias, el inicio de las cosechas versus el fin de las cosechas. Esto en un marco de 7 semanas. Reitero, la festividad en hebreo es el Shavuot, la fiesta de las semanas, que en realidad son 7 semanas. La indicación, contar 50 días a partir justamente de la festividad de las primicias, en pocas palabras, de la Pascua, y posteriormente celebrar esta nueva festividad, que a decir verdad, como vamos a ver en algunas porciones de la Escritura, implica recordar ciertas cosas, implica traer a la memoria, traer a la mente ciertas cuestiones que tienen que ver justamente con la ley, que tienen que ver justamente con la gratitud, con el servicio a Dios y con la ofrenda. Esto es básicamente lo que tiene en su marco esta festividad. Para poder entender un poco al respecto, les invito a que vayamos a nuestras traducciones de las Sagradas Escrituras y que nos posicionemos en Deuteronomio capítulo 16, versículos del 9 al 12. Una vez que ustedes tengan esto encontrado en sus Sagradas Escrituras, vamos a darle lectura. Y quienes por alguna razón no tengan oportunidad de leerlo, les pido que me vayan siguiendo. 16 versículos del 9 al 17. Cuando hayan pasado 7 semanas, a partir del día que comenzó la cosecha de trigo, celebrarán la fiesta de las semanas en honor a su Dios, y presentarán, ojo con esto, sus ofrendas voluntarias según los bienes con que el Señor su Dios los haya bendecido. Ok, entonces, tenemos que partir del día, el día en el que comenzó la cosecha, que más tarde adquiere su dimensión con la Pascua. El primer elemento, esta festividad es de carácter litúrgica. ¿Por qué? Porque es en honor al Señor, no es una festividad secular. Quiere decir que no es una festividad cultural, ¿vale? Es una festividad litúrgica. Esto implica que haya actos litúrgicos de por medio, actos solemnes en honor al Señor. Posteriormente nos dice que se presentarán sus ofrendas voluntarias según los bienes con que el Señor os haya bendecido.
Estas ofrendas voluntarias hacen alusión a un desprendimiento del corazón, no propiamente el diezmo. Bien, esto hay que aclararlo porque en muchas ocasiones esta dimensión de diezmar es utilizada por algunos grupos religiosos a fin de poder, mermar básicamente los recursos de los hermanos. No tiene absolutamente nada que ver con una imposición de ofrenda, es básicamente voluntaria, y ese es el modelo que la iglesia, los primeros cristianos adquieren. Ese es un modelo que de hecho sigue vigente en la iglesia y para nada adquiere las dimensiones del diezmo. Desde aquí se puede ver que al Señor siempre le agradó el dador alegre. Bien, y los bienes a los que se referencia son justamente a los colectados a lo largo de estas semanas. O sea, no son otro tipo de bienes, sino los bienes a los que se referencia, es decir, la cosecha. Versículo 11. Y harán fiesta delante del Señor su Dios, en el lugar que Él haya escogido como residencia de su nombre, es decir, el templo, bien, junto con sus hijos y sus esclavos, y con los levitas, es decir, los sacerdotes, la clase sacerdotal, extranjeros, huérfanos y viudas que habiten en su población. Recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto, por lo tanto, pongan en práctica todas estas leyes. Entonces, nos dice una vez en el versículo 13, que hayan terminado sus cosechas su trigo y de exprimir sus uvas, celebrarán durante 7 días la fiesta de las enramadas. ¿Va? Eso es otra fiesta. Es decir, la fiesta de las semanas, recuerda, celebra el fin de las cosechas y tiene un objetivo, una unidad comunitaria en torno del Señor y en favor de los más necesitados, esclavos, hijos, levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que habiten en la población. Es decir, que esta ofrenda de la cual la gente se desprende no va para la clase sacerdotal exclusivamente, sino que es una ofrenda que adquiere dimensiones de caridad, en pocas palabras, ¿no? Y después viene una siguiente festividad. Entonces, aquí ya tenemos una alusión justamente al Shavuot, ¿de acuerdo? Ahora bien, respecto a lo anterior, nosotros tenemos lo siguiente. Otra alusión la podemos encontrar en el libro de los Levíticos, bien, capítulo 23, les pido que vayamos, capítulo 23, versículos del 15 al 16. A partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente del reposo, el siguiente domingo, el sábado es el día del reposo, en la ley levítica, el siguiente día del día del reposo es justamente ¿verdad? Al que hace alusión el versículo 15. Deben contar 7 semanas completas. Y nos dice lo siguiente en el 16, y con el día siguiente al séptimo día de reposo se completarán 50 días. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo y llevarán de sus casas 2 partes de la mejor harina cocidas con levadura de unos 4 kilos cada uno como ofrenda especial de los primeros frutos para el Señor. Aquí la ley levítica adquiere otra dimensión, pero es una alusión a la misma fiesta. Más tarde los judíos de habla griega le dieron un nombre paralelo a la fiesta de las 7 semanas, ¿verdad? A la fiesta de las semanas, a partir de las cuales se contarían 50 días al siguiente día del día de reposo. Le dan otro nombre, ¿verdad?, a esta festividad. Los judíos de habla griega, ya mucho más cercanos al judaísmo rabínico, ya no tanto a la ley levítica o al judaísmo asociado netamente a la Torá, sino al judaísmo rabínico, más cercano a los tiempos de nuestro Señor Jesús, el judaísmo básicamente del siglo I y el precedente al siglo I, de manera cercana, de habla griega, le dan el nombre del Pentecostés. Bien, entonces el nombre del Pentecostés habla acerca de los 50 días que se tienen que contar, que conforman a su vez
estas 7 semanas. Entonces, dicho lo anterior, tenemos aquí un esquema que nos ilustra un poco de mejor manera todos estos elementos. Tenemos en primer lugar a la Pascua, bien, que en este caso para el pueblo cristiano empieza al día después del día de reposo, que en este caso el día de reposo es el sábado, el día después sería domingo, ese básicamente es la Pascua, y empieza a contarse a partir de la resurrección del Señor, tal cual como nosotros la conocemos, que resucita en día domingo, el día después del día de reposo, bien, y comienzan a contarse los 50 días. Eso es el Shavuot en hebreo, eso es el Pentecostés en griego. Reitero, Shavuot y Pentecostés son 2 palabras equivalentes. Y justamente empiezan a contarse los 50 días, llegamos al final de los 50 días, esa es la festividad del Shavuot, esa es la festividad del Pentecostés. Mientras tanto, el camino al Pentecostés son estos 50 días. Y vean, aquí al final tenemos, al final de este ciclo, al final de este esquema, Shavuot, día 50, cuando se presentan las nuevas ofrendas. Eso es básicamente lo que tenemos. Bien, continuamos. ¿Qué pasa? Bien, que eventualmente esta es una festividad que, como el resto de las festividades de origen judío, son resignificadas bajo la lente del cristianismo. Si bien la Pascua judía implicaba justamente la expiación de los pecados, las primeras cosechas del trigo, y al mismo tiempo el recordar la liberación del yugo egipcio, bueno, ahora la Pascua para los cristianos es básicamente muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Particularmente respecto a la resurrección, estos primeros 40 días, los apóstoles la estaban celebrando a tope, ¿bien? O sea, particularmente el hecho de la resurrección, pues era algo que los primeros apóstoles, los primeros discípulos estaban muy conscientes del nuevo significado para la Pascua. Claro, llega un momento en el que nuestro Señor Jesús asciende a los cielos, y estos próximos 10 días van a estar recluidos, hasta cierto punto temerosos. Pero ojo, que para esta primera comunidad cristiana, la fiesta de la Pascua ya tenía otras dimensiones, tenía otras connotaciones, un nuevo significado. Pues bien, vamos a Hechos de los Apóstoles, para que veamos justamente lo que está ocurriendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, naturalmente, capítulo 1. En este caso, el versículo 3. Y después de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Estamos hablando de la resurrección. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Quiere decir que este principal componente de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que es la ilustración del reino, siguió siendo protagónico. En el versículo 4 podemos encontrar lo siguiente. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Esto es algo bien importante, porque los discípulos recluidos y temerosos en Jerusalén estaban realmente obedeciendo. Esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí es donde viene el gran momento del versículo 6. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Claro, nuestro Señor Jesucristo habló todo tiempo del reino, en todo momento del reino, y en esta ocasión, durante los 40 días que estuvo conviviendo con ellos, habló acerca del reino. Y ellos tenían justamente una carga cultural, una carga nacionalista respecto a Israel reinando sobre todas las naciones. Por eso esta pregunta es válida, pero al mismo tiempo refleja cierta incomprensión de los discípulos. De ahí la necesidad de que lo que está en el versículo 5 se cumpla. En este caso, el bautismo en el Espíritu, porque
ahí se iban a disipar todas las dudas, ahí iba a abrirse justamente esta visión limitada de los apóstoles e iban a poder entender en su totalidad el mensaje de nuestro Señor Jesús. ¿Quién les responde? No les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ojo, no les corresponde saber, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Diciendo esto, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y ellos no lo volvieron a ver. Ahora bien, todo esto estaba pasando de forma inimaginable. Ahora vamos a ver qué pasa 10 días después. ¿Sale? Estuvo con ellos 40 días después de su resurrección, durante el tiempo de la Pascua, que es básicamente un tiempo, parte del calendario judío, parte de su calendario agrícola, de sus festividades litúrgicas, pero al mismo tiempo asociadas a esta redimensión agrícola. Bien, ahora viene una nueva festividad, parte del mismo calendario agrícola. Cuando llega la fiesta del Pentecostés. Es decir, el escritor de los Hechos, es decir, Lucas, está bien consciente de las festividades y sabe distinguirlas. Si la fiesta del Pentecostés se hubiera inaugurado en ese momento, Lucas lo hubiera precisado. Sin embargo, Lucas lanza el dato de la fiesta del Pentecostés como algo que ya está bien presente en la mente de los contemporáneos. La fiesta preexistía. Lo que en adelante se va a celebrar es, al igual que en el caso de la Pascua, una resignificación bajo la lente de Cristo, bajo la lente cristiana. Vean, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les hacía que hablaran. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo en primer lugar un pueblo, una comunidad, primeros creyentes que convivieron con Jesús resucitado durante 40 días, Jesús haciéndoles una promesa, la promesa cumpliéndose justo el día del Pentecostés, justo el día en el que los primeros frutos se terminan de cosechar, donde se termina de cosechar todo el trigo de hecho, justo en ese momento, justo en esa fecha, justo en el mismo, la misma coyuntura, en el mismo contexto, ocurre el derramamiento del Espíritu Santo. En este caso, el aliento de Dios, el Espíritu Santo, el aliento de Dios, al cual el Antiguo Testamento le llamaba Ruá, ¿sale? La Ruach o Ruá, el aliento o el viento de Dios, la Ruá de Yahvé. Vamos a Juan, por favor, capítulo 3, versículo 8, que nos presenta justamente, en buena medida, parte de lo que estamos ahorita nosotros mencionando. Y nos dice lo siguiente: el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Todos los que nacen del Espíritu. Antes, en el versículo 5 nos dice: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu, con E mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu, con E mayúscula, es Espíritu, con E minúscula. No te extrañes que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. Y justamente, nuestro Señor Jesús, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, les dice, ciertamente Juan les bautizaba con agua, pero llegará el Espíritu Santo y ocurrirán todas estas cosas. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento, reitero, al aliento de Dios, bien, a su viento, el viento que Él sopla, el aliento que Él sopla, le llamamos la Ruá de Yahvé.
Y da la casualidad que este viento es cosustancial de Dios, tiene la misma sustancia. Por lo tanto, el viento de Dios es Dios. Es cosustancial, están hechos de la misma sustancia. Pero tiene la labor de comunicar, bien, otras cuestiones. Es por eso que las personas de la Trinidad están hechas de la misma sustancia, pero tienen verdades que se comunican de manera distinta. El Padre comunica ciertas verdades, el Hijo comunica ciertas verdades, el Espíritu comunica ciertas verdades que son armoniosas entre sí, pero las comunican de manera diferente. A esto le conocemos pues como la Trinidad ontológica, y respecto a sus acciones la Trinidad económica, ¿verdad? Pero al final de cuentas es la Trinidad. Son cosustanciales con atributos incomunicables entre sí, comunican de manera distinta las circunstancias, las situaciones, pero todo plenamente armonioso porque son una unidad compuesta, en pocas palabras. Lo interesante de esto es que a este espíritu, que al mismo tiempo es el aliento de Dios, que en el Antiguo Testamento se le conoce como la Ruá de Yahvé, nosotros no lo podemos ver. Y sin embargo, eso no significa que no opere entre nosotros. De hecho, en nuestros credos decimos que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Quiere decir que opera desde el principio de la vida, ha operado siempre. Solo que a partir del Pentecostés opera con el objetivo de empoderar a la iglesia, de darle fuerza a la iglesia, pero ha operado desde siempre, porque era y será, es eterno. Eso es justamente un atributo de Dios. Y si el Espíritu Santo es Dios, porque comparte sustancia con Dios, tal cual como nosotros podemos entenderlo, entonces tenemos que decir, es eterno. Ahora bien, reitero, aunque no lo podemos ver, sin embargo, actúa en medio de nosotros sin ningún tipo de problema. Actúa en todo momento. Y a partir del Pentecostés, el poder es activo. Es activo. Eso es justamente lo que vemos en Hechos 2, del 1 al 13. Cómo este poder ahora es sumamente activo. Tan así que les hace hablar en lenguas, bien, tan así que el mundo queda asombrado, tan así que en el versículo 14, Pedro comienza un discurso querigmático con ciencia y con autoridad, reinterpretando las Sagradas Escrituras bajo la lente del cristianismo. Y esa es justamente la misma lente que a nosotros nos atraviesa para poder resignificar el Pentecostés. Adquiere la misma dimensión temporal, pero adquiere un significado diferente. El derramamiento del Espíritu Santo. Ese poder invisible empodera a los apóstoles, empodera a la iglesia, se mueve en ellos y la iglesia empieza a caminar, a expandirse, a universalizarse. Empieza a ser universal gracias a este derramamiento del Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos en todo momento? ¿En qué estamos pensando? En primer lugar, respecto a las primicias. Si bien antes eran los primeros frutos del trigo, ahora, bajo la lente cristiana, ¿qué son las primicias? Pues bien, sin lugar a dudas, la resurrección. Y aquí existe un paralelismo entre las ofrendas de los primeros frutos y justamente la dimensión de la resurrección del Mesías. Vean, para que podamos entenderlo un poquito más, vamos a Juan 12, del 23 al 24, ¿vale? Acompáñenme a Juan 12, muy bien, del 23 al 24.
en donde podemos leer lo siguiente. Jesús les dijo entonces: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Ahí está hablando justamente de su resurrección, la glorificación, mas no la apoteosis, porque nuestro Señor Jesús es Dios en todo momento, Dios y hombre verdadero. La apoteosis es un concepto que sufren en las distintas mitologías, principalmente en la griega, hombres o semidioses que tras realizar algunas acciones, algunas tareas, terminan siendo convertidos en dioses. Nuestro Señor Jesús no sufre una apoteosis, nuestro Señor Jesús es glorificado porque es Dios y hombre verdadero en todo momento. Su glorificación implica su ascenso a los cielos y retomar su trono sin problemas. Eso es lo que nosotros sabemos, eso es lo que nosotros confesamos. Pero vean la similitud que nuestro Señor Jesús hace respecto a este hecho en el versículo 24. Y les aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da abundante cosecha. Da abundante cosecha. Vean, que él está hablando de sí mismo como un grano de trigo que tiene que morir. Que tiene que morir. ¿Cómo lo sabemos? Porque inmediatamente en el versículo 27 del mismo capítulo, Jesús anuncia su muerte. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré: Padre, líbrame de esta angustia, pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Esa es básicamente la expresión de nuestro Señor. Siente una angustia, pero no pide ser librado de la angustia porque tenía que ser congruente con sus palabras. Ojo, si el grano de trigo al caer no muere, queda solo. Pero si muere, da abundante cosecha. E imaginemos bajo este sentido que nuestro Señor Jesús es el grano de trigo que es sembrado y del cual a partir nace esta nueva planta. Al proceso en la botánica le conocemos como la germinación. Y para que las primeras estructuras anatómicas de la planta puedan emerger, la semilla tiene que quebrarse. Esto es básicamente una alusión al hecho, al momento en el que Cristo muere en la cruz. Luego entonces vienen las primeras hojas de la planta. Nosotros en la botánica le decimos cotiledonias o monocotiledonias o dicotiledonias según el tipo de la hoja, ¿verdad? En este caso muy particular, empiezan a crecer a partir de este embrión las primeras estructuras, los primeros tallos, los primeros nudos, los primeros meristemos, los apicales, los laterales. A partir de ello la planta empieza a crecer hasta generar hojas, nudos, entrenudos y demás. El sistema radicular y el caulinar de la planta se empiezan a desarrollar plenamente. Estos son términos botánicos, pero que tenemos que ilustrar. Y luego entonces, esta semilla tiene su brote en forma. La resurrección. Y al mismo tiempo, este primer fruto, la gavilla presentada a Dios, el Mesías resucitado. Por eso es que a menudo en la teología paulina a Jesús se le conoce como el primogénito. Bien, porque se hace alusión a esto, a que es el que resucita. Y a partir de él, todos los que en él creen comparten esa misma condición. Es el primer fruto. Pero vean, ¿qué dice nuestro Señor Jesús? Que a partir de la muerte de ese grano hay vida en abundancia. Hay cosecha en abundancia. Hay frutos en abundancia. Hay mucha vida en abundancia. Pero no una vida para muerte, sino una vida para vida eterna. ¿De acuerdo? Y eso es justamente lo que a nosotros nos da esta implicación. Ahora, ¿qué tiene que ver el domingo de resurrección? Que hace un momento presentamos como la gavilla que se da, que se presenta de hecho a Dios. Bueno, así como la gavilla, es decir, de los primeros frutos, este ramo, esta pequeña ofrenda
de los primeros frutos, se presenta a Dios. El domingo después del día de reposo, que es la Pascua, así, a este mismo nivel, con este mismo paralelismo, el Mesías se presenta resucitado el domingo después de su crucifixión. El domingo después de su crucifixión. ¿Vale? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles antes del día del Pentecostés? Ya lo decía yo, estaban celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios, para que ilustremos también esta parte. 1 Corintios, capítulo 15, es decir, el penúltimo capítulo, verso 20, y nos dice, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Escuchen esto. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Versículo 21. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, Adán como cabeza capital de la humanidad, así también en Cristo todos tendrán vida. Todos tendrán vida, pero cada uno en el orden que les corresponde. Escuchen esto. Cristo en primer lugar, la primicia, después cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Es el primogénito en el contexto de ser el primero en resucitar, la primicia. Vean lo importante que esto es, ¿no? Ciertamente esto es importante. Ahora bien, la segunda dimensión que adquiere justamente la fiesta del Pentecostés es el paralelismo entre la ley y el Espíritu. ¿De acuerdo? Esa es la otra dimensión que adquiere, el eco divino, ¿verdad?, entre la entrega de la Torá en el Sinaí y el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, es decir, en Sion. Entonces, respecto a eso, vamos a ver esta pequeña tabla que está en base a Éxodo 20:18 y en Hechos 2:6. El viento. En lo alto del monte Sinaí se escuchaba un sonido como de trompeta, el monte estaba humeando, prácticamente todo ardía, todo era caos, era la presencia de Dios. En todo momento era el ruá, era el aliento de Dios. Mientras que en Sion, en Jerusalén, lo que estaban viendo los discípulos, los apóstoles, la primera comunidad cristiana, era ráfagas de viento impetuoso, ráfagas de viento que se mueven, que aturden, ráfagas de viento impresionantes, voces, las voces. En el Éxodo, mientras el Señor entrega la ley, entrega la Torá, el pueblo presencia las voces. En Sion, las lenguas son comprendidas por el pueblo. Ojo aquí que las lenguas que adquieren los discípulos eran lenguas que la gente podía comprender. Habían, debido a justamente a la festividad del Pentecostés, personas de distintas latitudes del mundo conocido, en Jerusalén, en Sion, hablantes de distintas lenguas, lenguajes, por decirlo así, y comprendían las palabras de los discípulos que estaban predicando justamente en distintas lenguas. Ojo, no hace alusión de lenguas incomprensibles o de lenguas angelicales. A menudo, sobre todo la pentecostalidad, las iglesias pentecostales, para referirse a las lenguas del Pentecostés, hacen alusión a estas lenguas angelicales que nada tienen que ver con el Pentecostés. Es interesante que se hayan valido justamente de esto para justificar que aquel que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Una terrible, terrible interpretación de las Sagradas Escrituras, porque lo que dejan de ver es que el verdadero derramamiento no es el don de lenguas, sino el poder para la iglesia. El verdadero derramamiento es el poder para que la iglesia pueda cumplir con su tarea, no el derramamiento de las lenguas. Las lenguas se derraman como una manifestación del poder de Dios, pero también el poder de Dios se da en la curación de los enfermos, en la enseñanza, en el magisterio, en la pedagogía, en el amor a los demás, en el servicio al prójimo. Todo esto es poder para la iglesia y a menudo ignoran estos atributos en los hermanos que han recibido al Espíritu Santo. Terrible interpretación. No conocen la Escritura. Y en tercer lugar, el fuego.
¿verdad? El monte Sinaí en el Éxodo 20 estaba prácticamente ardiendo en su cima. Y aquí el fuego se posa de manera particular en cada creyente. En cada creyente. Bien, esto es muy, muy importante. Entonces, la entrega de la Torá es justamente un hecho, un evento que señala a una nación, en este caso Israel, y la llegada del Espíritu, ¿qué creen? También señala a una nación, en este caso la iglesia. La nación siempre, en todo momento, fue la Jerusalén celestial. Y su instrumento visible, la iglesia. Su instrumento visible, la iglesia. A menudo se cree que era exclusivamente una nación geográfica identificable. Pero nuestro Señor siempre se refirió a la simiente de Abraham. Más la simiente de Abraham fue antes que la ley y en todo momento se refería a Cristo. Y la simiente de Cristo es nada más y nada menos que la iglesia. La iglesia. Entonces, la promesa hecha a Abraham de ser bendición para todas las naciones se iba a cumplir en Cristo, solo en Cristo, no más. Así pues, ¿qué ha pasado con la ley? Pues bien, ahora la ley no sería necesario más verla a través de las tablas, ni mucho menos a través del templo físico. Ahora bien, la ley estaría escrita en nuestros corazones y el templo sería nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 31 nos dice lo siguiente. Jeremías 31:33. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros amigos y parientes tengan que instruirse para que me conozcan. Ojo con esto. Porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo el Señor lo afirmo. Eso es lo que pasó en el Pentecostés bajo esta nueva lente, bajo esta nueva visión cristiana. Es sencillamente impresionante. Al mismo nivel que en el Sinaí, ahora para la comunidad cristiana. Bajo el viento, bajo el fuego y bajo el poder. La ley se entrega, pero ahora se entrega en el corazón, la ley se interioriza. Más tarde Pablo hablaría de corazones circuncidados. Esto, queridos hermanos, ya no ocurre en piedra, sino en corazón humano, y quien lo medía es el Espíritu Santo. Ahora bien, todo sería en función del amor que es capaz de sentir el corazón, nada más que eso. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, hay un mandato que nosotros tenemos que seguir de ahora en adelante en torno justamente a este mismo efecto del Pentecostés. Misericordia, generosidad y amor al prójimo, que de hecho es el sentido original del Pentecostés, desprenderse de los bienes para poder ayudar al huérfano, al levita, a la viuda, al extranjero. Es este mismo significado bajo la lente del amor de Cristo. Así pues, este es el diseño de la provisión divina. En el mandato del Sabot, Dios ordena no recoger la cosecha de los bordes del campo, en Levíticos 19, 9 al 10. El vulnerable, por ejemplo, lo podemos ver en Ruth 2:9, va por estos frutos, el pobre, la viuda, el extranjero, recogen lo que el dueño del campo deja por obediencia. Y en la iglesia actual tenemos provisión divina, bienes espirituales, bienes también materiales, como resultado del trabajo de cada hermano, como resultado del trabajo. No es el evangelio de la prosperidad. No es el evangelio de la prosperidad, para nada. Terrible equivocación, terrible lectura haríamos si nosotros abogamos por el evangelio de la prosperidad, ¿no? Es sencillamente que la provisión divina funciona a través de la generosidad radical del creyente hacia los marginados. Eso es lo que se está viendo en ese contexto. Y a propósito,
Estas obras no son más que la evidencia, la materialización de la fe genuina. Vamos finalmente a el Nuevo Testamento. Quisiera que me acompañaran a los Efesios, ¿sí? Efesios, en este caso, capítulo 2, versículos del 8 al 10. San Pablo a los Efesios, del 8 al 10. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Ojo, siempre es por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino un don de Dios. Esa fe no depende de nosotros. No depende de nuestro libre albedrío. Esta fe depende del don de Dios. No es el resultado de sus propias, ¿qué? Acciones. De modo que nadie puede gloriarse de nada. O sea, tus buenas obras no corresponden a tu voluntad de hacerlas, sino al hecho de que Dios te dio este don. Así que tus buenas obras no sirven para gloriarte de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Esto es predestinación. En todo momento ha sido voluntad y soberanía de Dios. Entonces, queridos hermanos, la salvación no depende de mis obras, siempre ha dependido de la fe. Las obras son directamente proporcionales a la fe. No puede haber fe sin obras, ni mucho menos obras sin fe. A propósito, Santiago, el hermano del Señor, hace un apunte al respecto en 2:18 y nos dice lo siguiente: uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. ¿De acuerdo? Entonces, las obras son directamente proporcionales a la fe. La fe es don de Dios, las obras, mandato de Él, don que Él también nos ha dado. Por lo tanto, tanto mis obras como mi fe a Él le corresponden, no son para que yo me jacte. Así pues, queridos hermanos, Pentecostés nos invita a ese mismo criterio natural, a expresar los mandatos de Dios por medio del amor, nosotros amando a los demás con el amor que el Señor nos hizo sentir. Amando, demostrando a Jesús a través del amor, demostrando a Jesús a través de la misericordia, demostrando a Jesús a través de nuestros propios frutos y recordando que esto ha sido obra del Espíritu Santo, porque justamente en el amor que representa las obras directamente proporcionales a la fe, es donde vemos el poder de la iglesia. No puede haber iglesia sin frutos. Eso sería una iglesia muerta y no sería la iglesia de Cristo. Él ha dado su vida para que este grano quebrado germine y dé frutos en abundancia. Así pues, queridos hermanos, este es el significado de la visión cristiana por sobre la festividad, la resignificación de la festividad de, en este caso, el Pentecostés, y deseamos que sea de bendición para ustedes esta pequeña revisión. Que el Señor les guarde, les bendiga en todo momento. Esa es nuestra oración.